Bueno, su magnitud o valor. Su norma no es tan relevante. El nombre del vector, bueno, eso sí es independiente, pero eso es más de programación. Recuerden que lo más importante para nosotros de un vector, pues es cómo está definido y en principal, si trabajamos en dimensión finita, son sus componentes respecto a una base, ¿vale? Pero nosotros, bueno, vamos a trabajar de momento con Rn, vamos a trabajar con base canónica y pues lo más fundamental siempre es conocer las componentes de cada uno de los vectores. También aquí en programación necesitamos un dato adicional, porque si bien yo puedo crear una estructura struct llamada vector, a ver, permítanme, algo que se me olvida siempre, no me acuerdo si la palabra vector la tiene reservada, déjenme revisar, más, ¿cómo le llamé? ls-l, vector, ok, c++, vector.cpp, o, vector.xpt. Se me olvidaron las aquí. Ok, vector no está como palabra reservada, qué bien. Es lo malo que se escribe igual en español que en inglés. Entonces, vector para nosotros requiere que nosotros conozcamos las componentes. El problema es que nosotros necesitaríamos declarar, por ejemplo, un arreglo, si fuera de tipo doble, vamos a llamarle componentes. Lo podríamos declarar de esta manera y después asignárselo. Después asignar los valores. Esto, bueno, es técnicamente posible en C++, no es necesario definir directamente el tamaño. El tamaño se infiere directamente de la inicialización del arreglo. Perdonen. Pero en esta parte, pues no es tan cómodo o bueno, no haría legible el tipo de código que nosotros vamos a estar utilizando. Entonces, inicializarlo y es más, si pasamos a dimensiones altas, recuerden que hay un problema con C++ que es fuertemente tipificado, que si yo quisiera declarar arreglos de arreglos, la segunda componente sí necesita siempre tener un tamaño fijo, porque si no, pues no sabría que los elementos del primer arreglo son arreglos de tamaño 3. Entonces, esta parte, hacerlo así, pues si bien podría sernos de bastante utilidad, podría ser correcto, no es conveniente dejar a C++ que infiera el tamaño directamente. Entonces, las componentes, ¿cómo las vamos a guardar? Bueno, las vamos a guardar como un apuntador, ¿vale? Vamos a crear las componentes y después las vamos a, ¿cómo se dice? Después las vamos a identificar por medio de la dirección de memoria. Vamos a acceder a ellas por medio de la dirección de memoria, ¿vale? O sea que al final nuestro vector no va a contener como tal las componentes, sino que va a contener el apuntador que hace referencia a dónde están guardadas las componentes, ¿vale? Pero entonces, ¿qué parte es importante de un vector para nosotros? Pues sus componentes, ¿vale? Bueno, como voy a estar trabajando con apuntadores, yo no puedo inferir de aquí o de por medio de directamente desde un apuntador, no puedo inferir cuántos elementos tiene cada vector, ¿vale? No lo puedo hacer porque un apuntador como tal solamente contiene la dirección de memoria, no contiene más información. Si bien de un arreglo puedo obtener el tamaño del arreglo haciendo un pequeño truco, que ya lo vimos cómo es, simplemente es dividir el tamaño del arreglo entre el tamaño de cada uno del tipo de variable, eso nos daría los elementos, pues aquí no puedo hacer esto porque esto que está aquí, componentes, solamente guarda direcciones de memoria. Entonces, no necesita tener o almacenar todo el tamaño de la variable. Es más, los apuntadores, dependiendo del tipo de sistema que nosotros estemos trabajando, o más bien el sistema, la cantidad de memoria con la que estemos trabajando, pues los apuntadores por lo regular trabajan con 64, no es cierto, con 64 bits, 8 bytes. ¿Vale? Entonces, no es conveniente. O bueno, no es posible obtener el tamaño de un arreglo, la cantidad de elementos de un arreglo,
directamente desde aquí. Entonces vamos a crear una nueva variable que le vamos a llamar unsigned, ¿vale? No puede ser negativa. En este caso ya estoy siendo un poco más estricto con los tipos que vamos a estar utilizando. En este caso no puede ser negativa porque un vector, la mínima cantidad de componentes que tiene es 0. Que sería un vector vacío, ¿vale? Vamos a poder trabajar con vectores vacíos. Entonces vamos a llamarle tamaño. Y esto es lo que necesitamos nosotros para poder trabajar con un vector. Entonces, vamos a crear nuestra propia variable de tipo vector y con esta vamos a estar trabajando. ¿Dudas hasta aquí de por qué declaré como apuntador componentes o por qué declaré unsigned el tamaño o por qué declaré la estructura vector? ¿En qué consiste la variable unsigned? Recuerden que unsigned, cuando lo vimos, es un modificador de int, de los enteros, ¿vale? Lo voy a poner aquí abajo, lo voy a poner como un párrafo. Unsigned es un tipo de entero, o lo voy a poner entre paréntesis int, porque también tenemos long, int, que solo almacena enteros positivos en 32 bits, o sea, 4 bytes. Recuerden, un entero se almacena en 32 bits. Esto quiere decir que en 32 bits se tienen que guardar tanto positivos como negativos. Por eso estamos limitados hasta 2 a la 31, hasta menos 2 a la 31, si es 2 a la 30, sí, es menos 2 a la 31 y a 2 a la 32 en números positivos. Eso es todo el rango en que podemos, no es cierto, no son 32, ese es el doble, perdón, el long. Es 2 a la 16 en int. Es 2 a la 16 y 2 a la menos 16. Hay que quitarle 1 por el signo positivo y menos 2 a la 15, ¿vale? Son con todos los enteros que podemos manipular, tanto positivos como negativos, ¿vale? Estamos restringidos a una cantidad finita de enteros con la que podemos trabajar. Entonces, int, si nosotros declaramos un entero como int, este maneja esos positivos y negativos. Bueno, si no requerimos trabajar con números negativos, podemos hacer que aumente la cantidad de números positivos de pasar de 2 a la 16 a 2 a la 32. ¿Cómo le podemos hacer entonces en ese caso? Bueno, pues quitamos todos los negativos. Por eso utilizamos unsigned. Unsigned solamente es un tipo de entero que no considera números negativos. Es una variable de tipo int, solamente que al no considerar negativos, aumenta la cantidad de números positivos con los que podemos trabajar. Vamos a ponerlo así, si con int llegábamos hasta el entero 100, con unsigned llegamos hasta el entero, pues es el doble, en este caso es 200. Aquí es en potencias de 2, pero pues ese nada más era un ejemplo burdo de cómo funcionaría unsigned. Recuerden que unsigned en C++ lo podemos hacer así, pero en C es necesario escribir unsigned int tamaño. Esto lo pongo aquí mejor, aquí a la derecha de la declaración. En C tenemos que hacer esto. Así. Y este que sea comentario de línea. Tenemos que escribir unsigned. Tenemos que escribir el modificador y la variable entera, el tipo de variable entera. Esto se trata como un modificador de los enteros. Dice que le va a quitar a los enteros, les va a quitar todos los negativos para extender la cantidad de positivos, ¿vale? Afortunadamente en C eso se cambió y se creó un alias. Después veremos lo que es un alias. Para en lugar de tener que escribir todo esto, solamente escribir la palabra unsigned. ¿Queda claro qué es unsigned? Sí. Bien.
Entonces, vamos a trabajar con este. ¿Alguna otra duda de por qué la estructura, cómo funciona vector o cosas así? En el chat hay, creo que, duda. Sí, aquí. Ok, ¿por qué definimos las componentes como apuntadores? Bien. Cuando nosotros trabajamos con arreglos unidimensionales, esto podría funcionar sin ningún problema, ya que C++ infiere el tamaño de un arreglo directamente de su inicialización. Por ejemplo, si yo creara, esto no lo voy a borrar ahorita, pero nada más es para ejemplificar. Si yo creara un arreglo así, ¿vale? Y después este lo inicializo como 1, 2, 3, 4. C++ va a inferir que el tamaño de este arreglo va a ser 4. Y es correcto. En un arreglo, recuerden que lo que nos devuelve es la dirección de memoria al final del día. Por eso hay una confusión con los apuntadores, pero recuerden que no son cosas diferentes. ¿Vale? Pero en este caso, pues sin haberle declarado el tamaño, puedo hacer trabajar bien. Bueno, si yo quisiera inicializarlo después, este arreglo, así sin que infiera el tamaño, tendría que hacer algo así como que A igual a esto que está así, 1, 2, 1, 2, 3, 4, por ejemplo. De igual manera, va a poder inferir el tamaño aquí, pero aguas con esto, porque esto solamente es válido cuando ya se entiende la programación orientada a objetos, ¿vale? Si todavía no conocemos lo que es la inicialización por llaves en un objeto, pues esto como que no tiene sentido. ¿Por qué pondríamos doble llave? Y de hecho esto necesita de la clase array. Pero bien, así tendríamos que inicializarlo y aún así el tamaño del arreglo se va a inferir directamente desde aquí, que es 4. Pero esto no nos conviene, ¿vale? Aunque no hemos visto orientado objetos, pues la única forma que tenemos de inicializar un arreglo para que infiera el tamaño es de esta manera. Tiene que ser inmediatamente después de su declaración, su inicialización. Si lo dejamos así como está, la inicialización de este pues va a ser un poco más complicada. O tendremos que igualarlo a un arreglo ya inicializado o tendremos que ir agregándole elemento por elemento una vez que declaremos la estructura. Bien, eso no está tan lejos de lo que vamos a hacer. El problema viene cuando tratamos de aumentar las dimensiones de esto que está aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Si bien en el de una dimensión no hay problema porque los de una dimensión se tratan también como punteros, cuando aumentamos la dimensión de un arreglo, este tiene que ser fuertemente tipificado. Quiere decir que tenemos que indicar de qué tamaño van a ser los arreglos que componen al arreglo. Y por eso aquí debemos de ponerle siempre el tamaño que debe de tener la segunda componente. Entonces, en este caso, ¿cómo inicializaríamos un arreglo de esta manera? Pues sería algo así. 2, así. Los primeros corchetes serían 1, 2, 2, 3. De esta manera, lo tendríamos que inicializar así. El problema es que si nosotros queremos trabajar con vectores, o en este caso serían con matrices, denme un segundo, tengo que sacar un cable, con matrices de tamaño arbitrario, pues la segunda componente sería un problema, ¿vale? Porque la segunda componente, al ser un lenguaje fuertemente tipificado, tendría que tener siempre un tamaño fijo. Por ejemplo, aquí estamos diciendo que es 3, y eso no es cierto, no lo requerimos, ¿vale? Nosotros queremos trabajar con arreglos de tamaños arbitrarios. Denme un segundo. Este lado no es. Este lado sí es. Listo. Permítanme. No ha entrado.
Perdonen, que se me acabó la batería del mouse y no encuentro el cable. Este no es. Ahí está. Ahí está. Aquí está. Sí, es este. Listo. Ahora sí. Entonces, ¿dónde estaba? Ah, sí. Cuando tratamos de extender a varias dimensiones, pues vamos a tener un impedimento en la segunda componente, ya que en un arreglo multidimensional la segunda componente debe de estar fija, porque C++ requiere saber qué tipo de objetos vamos a almacenar en el arreglo. Entonces, en este caso, por ejemplo, le estamos diciendo a C++ que va a almacenar arreglos de tamaño 2. Bien, como esto tiene que ser fijo, esta que está aquí, nos causaría un gran problema, porque no queremos trabajar con matrices de tamaño en general. Entonces, lo conveniente va a ser que en lugar de que trabajemos con toda la matriz como tal, pues solamente trabajemos con apuntadores, porque con eso podemos reservar la memoria, podemos trabajar directamente con la dirección de memoria sin preocuparnos el tamaño de los objetos que almacena un arreglo, ¿vale? Lo veíamos hace tiempo. Si yo declaraba un arreglo por medio de los corchetes, si yo declaraba int a de esta manera, la segunda siempre tenía que tener un valor, ¿vale? Pero si creaba un arreglo asterisco a, un apuntador de apuntadores en este caso, ¿vale? Yo lo único que tenía que, bueno, aquí sería B. Yo lo único que tenía que hacer es hacer B igual a new int apuntador de tamaño 5, por ejemplo. ¿Vale? Y después cada uno de los elementos de B podían ser de tamaños diferentes incluso. ¿Vale? Este podría ser de tamaño 2, por ejemplo. Ahí aquí le puse BJ, aquí sería B0, B0, B1, por ejemplo, podría ser uno de tamaño new int 5, por ejemplo. Cada una de las componentes de B o cada una de las filas de B no necesariamente tendría que ser del mismo tamaño. Cuando manejamos información, esto es importante porque no todas las componentes van a contener los mismos datos. Entonces, para evitarnos el problema de estar fijando el tamaño de las componentes, tanto en una componente como en dos componentes, pues lo que podemos hacer es, en lugar de trabajar con tamaños predefinidos, trabajamos con apuntadores como tal. Los apuntadores nos permiten trabajar con lo que se conoce como memoria dinámica. No estamos restringidos a un tamaño en específico. Es más, una vez que si queremos cambiar el tamaño de un arreglo, pues lo que podemos hacer es borrar el arreglo y después aumentar su tamaño directamente. ¿Vale? Y esto nos permite trabajar con memoria volátil, lo que quiere decir que la podemos estar borrando, la podemos estar cambiando, podemos estar reduciendo el tamaño que abarca, cosa que con los arreglos no podemos. Los arreglos, una vez que ya lo declaramos, su tamaño queda fijo, independiente si el tamaño se infiere de la inicialización, ¿vale? Si yo declaro un arreglo así, igual a 1, 2, 3, esa memoria ya está utilizada por A y es 1, 2 y 3. Ya no la puedo vaciar como tal. ¿Vale? Entonces, con los apuntadores nos vamos a evitar esos problemas, ya que permiten trabajar con memoria dinámica. Si yo declaro como un apuntador, este tamaño 3, después lo voy a poder modificar. ¿Vale? Entonces, regresando otra vez al punto, utilizo un apuntador para evitarme todos estos problemas. Problemas de tener que la memoria tenga que ser fija, problemas de que tenga que utilizar una inicialización especial en los arreglos. No va a ser necesario algo especial que necesitamos pasarnos a orientado a objetos o cosas así. Lo vamos a poder hacer directamente. No necesito
estarme preocupando con que si yo trabajo en una dimensión o en otra dimensión tengo que dejar fija alguna. Puede ser bien. ¿Qué iba a ser? Ah, sí. Ahora, ya que trabajamos con esta estructura de vector, lo que vamos a hacer ahora, pues vamos a crear un vector con ella. ¿Cómo creamos un vector? Bueno, pues aquí la idea sí es un poco más enredada, ¿vale? Y se preguntarán, pues, ¿por qué lo declaramos así si mejor ya declaramos un apuntador? Bueno, esto es porque en este momento creamos un, vamos a decir, un alias para vector, pero después crearemos funciones que manipulan vectores, ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero crear un vector, en este caso en Rn, vamos a hacer, tengo que crear un apuntador de tipo doble que me identifique a las componentes. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer double, va a ser un apuntador. Vamos a llamarle, no vector 1, vamos a llamarle A, en este caso. No va a necesitar una notación especial. Y este será igual a new double 5. ¿Vale? En este caso, ¿qué acabo de hacer? ¿Qué hice con esta línea? O si quieren, los separo en dos líneas y ahorita las agrupo en uno. ¿Qué hice en estas dos líneas? Reservar memoria para. Ajá, ¿para qué? Mm, Es reservar 5 espacios de memoria para guardar doubles, ¿no? Exactamente, ¿vale? Con new lo que hacemos es reservar, como bien dijo su compañero, 5 espacios en la memoria donde cada uno de ellos almacena un doble. ¿Vale? Se reservan 5 espacios de memoria para almacenar un doble. ¿Vale? En cada uno de los espacios se va a almacenar un doble, ¿vale? Pero para saber dónde están ubicadas esos 5 espacios de memoria, pues esa información la guardo directamente en un apuntador. Este apuntador indica la dirección de memoria del primer elemento de estos 5. Con new double reservé 5 espacios de memoria consecutivos. Bien, este vector van a ser nuestras componentes. Cosa que vamos a hacer ahorita, también vamos a trabajar con random de una vez. Pero para que todo quede claro, antes de empezar a rellenar de manera aleatoria, pues vamos a rellenarlo de manera simple, ¿vale? Entonces déjenme hacer un for. Déjenme llamarle J. J menor que 5, en este caso J más más. Otra vez, este de size t también es un entero. De hecho, me parece que size t es un sign. Esto es un alias. Aquí le puedo poner sin ningún problema int y sería lo mismo. Después veremos eso de los alias. Ya los hemos utilizado de alguna manera. Por ejemplo, aquí en racionales, en este de aquí, cuando mandamos por referencia un valor a una función, estamos creando un alias.
¿vale? Por ejemplo, en este que es el operador de impresión, bueno, el operador de inserción para cout, ¿vale? Cuando le mandamos un dato a cout, pues se lo mandamos como un alias. Yo le estoy mandando aquí la variable R, esta R que está acá, que es un racional 2,3. ¿Vale? Entonces, esta R que está aquí, se la estoy mandando y acá arriba, ahí donde está, hasta acá arriba, ahora la R se va a llamar cadena dentro de esta función. Perdón, la R está acá. Se va a llamar R. ¿Vale? También se va a llamar R, fue ahí mera coincidencia. Pero es un alias. Esta R que está haciendo aquí va a hacer referencia a esta R que está acá. ¿Vale? Entonces, los alias solamente son esos. Son una forma simplificada que nosotros podemos tener para escribir variables. Si la variable complica mucho su nombre, como por ejemplo aquí, que en C se escribe completamente unsigned int, pues se crea un alias para que en lugar de escribir esas dos palabras, solamente se escriba unsigned y se entienden igual. Entonces, lo mismo es size-t. Size-t es un alias para unsigned, que justamente el nombre hace referencia a lo que buscamos, a identificar tamaños. Entonces creo int j igual con 0. Y luego a j será igual a j multiplicado por 1.0, por ejemplo. Entonces, en este momento solamente rellené a j de manera rústica. ¿Por qué le puse 1? Quería 2 aquí. No estoy haciendo nada diferente. Rellenamos esos 5 espacios que reservamos, los rellenamos con múltiplos de 2. Ahorita vamos a rellenar esto de manera, ¿cómo se dice? De manera aleatoria. Entonces, ya creé mis componentes, las componentes que quiero utilizar dentro de un vector. Ahora sí creo mi estructura de tipo vector o un vector que contenga a esas componentes que tiene A. ¿Cómo le hago? Quiero crear un vector cuyas componentes sean las que tiene A. Creo que pone vector punto double y le asigna la, bueno, ¿Así? no, vector punto vector punto componentes, creo. Ok, vector.componentes. Por ahí va la solución. ¿Cuál es el problema de esto? Tu compañero dice que lo iguale así. Casi está en lo correcto. ¿Cuál es el problema? Tendríamos que recorrer un ciclo, ¿no? No. Inicializado al vector. Exactamente, no tenemos ningún vector inicializado, ¿vale? Tengan en cuenta algo. Esto que está aquí es una estructura de tipo vector, ¿vale? La palabra vector ahora se vuelve un tipo de variable, que dicho de otra manera es un tipo de estructura, ¿vale? Entonces, quiere decir que no hemos creado un vector. Nosotros no hemos creado nada de tipo vector. Entonces, no puedo utilizar esto que estamos aquí, porque esto no es una estructura de tipo vector. Esto es la estructura vector. ¿Vale? Entonces, como bien dijo su compañero, pues necesitamos inicializar o crear un objeto de tipo vector. ¿Cómo le hacemos? Bueno, vamos a crear vector y vamos a ponerle a vector, ¿vale? O vamos a ponerlo mejor así. Vector A. ¿Vale? Ahora sí, con esto se crea una estructura de tipo vector
llamada, bueno, espero que no haya dudas en el chat, que sí hay llamada vector A. ¿Vale? Recuerden, vector A va a ser nuestro contenedor de esta información. Va a contener las componentes y va a contener el tamaño de un vector. Vamos a ir agregando cosas a partir de esto, ¿vale? Entonces, recuerden, en este momento lo único que hemos hecho es crear un vector. Se llama vector A. Ahora sí tenemos que rellenarlo. ¿Cómo lo relleno? Hay dos formas. Pero pues si ya su compañero nos dio una de aquí, vamos a aprovecharnos esa. ¿Vale? ¿Qué modificación tengo que hacerle a la línea 19 para rellenar al vector A? En el chat le contestaron que ponerle la... Ok, vale. Exactamente. Le ponemos la A aquí. ¿Vale? Entonces nos queda vector A punto componentes igual a A. Todo está compatible porque las componentes son un apuntador de tipo doble y A es un apuntador de tipo doble. Bien, lo último que tenemos que hacer es asociar vector A punto tamaño igual en este caso pues a 5. Y ya he creado mi vector. Bien, pues ahora vamos a utilizarlo. Vamos a sobrecargar, y eso quiero que ustedes lo hagan. Quiero que sobrecarguen el operador de inserción para cout. Déjenme, les autorizo el control. Ahorita me dicen quién lo quiere hacer. Ahí está. Que ustedes me digan cómo sobrecargo el operador. Quiero sobrecargar el operador cout, ¿vale? Eso quiere decir que lo que yo quiero hacer es hacer cout. Vamos a ponerle aquí el vector es y le mande solamente vector A. End line. ¿Y esto cómo me lo tiene que imprimir? Bueno, me tiene que imprimir pues una línea algo así. A1, A2, A3, así, ¿vale? Me tiene que imprimir esta parte. Entonces, ¿quién hace esa parte? También la pueden hacer ustedes si quieren y ahorita me la mandan o por el chat o me la mandan en... es que creo que el chat no admite archivos, ¿verdad? No, no. O me la mandan a Teams y de ahí copio y pego.
Correcto. Perfecto. Ok. J igual con 0. Vector X. Ok. Antes de continuar, ahí hay un pequeño error. Creo que nada más fue un error de dedo, pero bueno, que su compañero continúe y ahorita preguntamos cuál es el error. Ok, eso también es necesario, pero esto nada más es para pasar por referencia, por alias. ¿Vale? No era necesario, pero es recomendable. Entonces, bien. Exacto. Perfecto. ¿Quién participó? Se me fue ahí. Yo creo que esta cosa me decía quién manipulaba el mouse, pero no. Permítanme. Fue. Vale. Permítanme. ¿Dónde está? Excel. No es cierto, está en Drive. Es. Drive. Denme un segundo, denme un segundo. Copia. Pam, pam, pam. Y aquí está.
Bien. Déjenme cerrar esto de aquí del chat. Ah, caray, ya había otra que no vi. Ay, genial. A ver, déjenme ver esta otra del chat. Cadena o stream B, componentes, componentes. Hay un problema en la que está en el chat. La que está en el chat tiene un pequeño problema, que hace cout de punto componentes directamente, sin utilizar un ciclo for. ¿Qué pasa cuando nosotros imprimimos un apuntador? Porque en este caso, las componentes de la estructura son un apuntador de tipo doble. ¿Qué obtenemos si nosotros imprimimos un apuntador de manera directa? Es más, lo voy a hacer aquí abajo. Bueno, guardo esto. Compilo esto. ¿Vale? Punto diagonal vector.xpp. Y ya, en efecto, nos devuelve correctamente. Está bien su compañera, ¿vale? ¿Qué pasa cuando nosotros creamos un apuntador? Por ejemplo, si yo hago cout A, en este caso, en line. ¿Qué voy a imprimir? Su compañera dice que va a imprimir la dirección de memoria hacia donde apunta. ¿Todos están de acuerdo o hay una duda? ¿Concuerdo? ¿Vale? No es ni siquiera la dirección de memoria del apuntador, porque recuerden que el propio apuntador es un tipo de variable. ¿Vale? A es esto, doble asterisco es un tipo de variable. Entonces, tiene su propia dirección de memoria, pero lo que nos imprime es la dirección de memoria, en este caso, donde empiezan estas 5 casillas que se reservaron. En esta ejecución del programa, la dirección de memoria donde se almacenaron o donde están esas 5 casillas empieza aquí. Lo que puso su compañero en el chat. Lo cerré. Déjenme lo escribo. Déjenme ver si puedo copiarlo directo desde aquí. Copiar. Cierro aquí. Y lo voy a poner aquí abajo. Hago control B. Ahí lo dio como función ya directamente. Nada, copié todo. Entonces déjenme hacerlo aquí. Hago control B. Hago la separación aquí. Es esta. Es esta. Y es esta. Y esto no sé si dejó el espacio o... bueno. Bueno, no creo que no hay problema. ¿Vale? O sí, a ver. ¿Por qué esto está mal? Independiente del error de las componentes. Si yo dejo este nombre así, ¿por qué aquí hay un error? Aunque creo que esto no fue error del copiado, creo que no es de su compañero. ¿Vale? Bueno, esta parte la tenemos de manera incorrecta porque recuerden que el nombre de la función que manipula estos operadores, estos que están aquí, su nombre es operator junto con el operador de esta manera. Si lo escribimos por separado, estaríamos declarando una función que pues trata de entender un tipo operador, un tipo o stream operador, lo cual no existe, ¿vale? Y luego el nombre de la función sería reconocido solamente como estos 2 símbolos. Y eso es incorrecto, ¿vale? La función que controla los operadores de inserción para cout se llama completamente operator menos menos, sin espacios. Lo mismo tengan cuidado si quieren sobrecargar el operador de suma o el operador de multiplicación, ¿vale? No dejen espacios porque son declaraciones diferentes. Aquí estarían diciendo que crean una función llamada asterisco
que va a devolver pues lo que esto fuese que fuese, porque aquí dice que es una referencia OStream de tipo operador, lo cual pues no tiene sentido realmente, pero así es como lo trata de interpretar el compilador. Para el compilador, estas dos palabras son un tipo. Es como lo que pasaba en C++. En C, perdón. Un signed tiene el tipo en C, un signed int. Lo mismo con las estructuras. Recuerden que las estructuras yo les comenté que en C, para declarar una estructura en C, tenemos que escribir la palabra struct vector y luego poner vector A. Así tendríamos que hacer esto en C. Lo mismo pasaría aquí. Interpretaría que vamos a devolver una función con estos tipos, lo cual pues realmente no cobra sentido porque aquí es una referencia al objeto de salida y aquí es un objeto de tipo operador que ni siquiera tenemos definido nosotros. Entonces aquí hay que tener cuidado. Aquí es con menos menos. Ahora, la segunda parte, si nosotros imprimimos v.componentes, en efecto, primero, aquí estamos devolviendo un OStream, que esto es un stream de salida, ¿vale? Estamos devolviendo en este caso el de cout, lo cual pues es incorrecto en esta parte, porque v no tiene que ser un objeto de salida de OStream, tiene que ser un objeto que nosotros queremos que interprete la inserción en cout, ¿vale? Y pues cout ya entiende OStream. Aquí la de entrada tendría que ser de tipo vector, ¿vale? Porque es el objeto que queremos imprimir. Es algo de tipo vector. Y lo segundo, las componentes. Las componentes son un apuntador, ¿vale? Son aquí un apuntador de tipo doble. Por tanto, de hecho aquí hay otro error. Por tanto, si nosotros imprimimos esto que está aquí, nos va a devolver la dirección de memoria de las componentes, dónde están guardadas. No nos va a devolver las coordenadas del vector, ¿vale? Y segundo, aquí faltó el punto y coma. Si yo lo dejo así con return, estoy diciendo que esta instrucción está encadenada a esta instrucción, pero return no puede tener encadenado nada previo. Entonces aquí marcamos un error y aquí había que identificar instrucciones separadas, ¿vale? Entonces estas son las correcciones que había que hacerle a su compañero que nos lo mandó en el chat, ¿vale? Espero ahí que quede claro cuáles fueron las razones para modificar. Y de momento, pues, nos quedamos con la de su compañera, que es la de salida. ¿Vale? Aquí está. ¿Alguna duda? ¿Qué dicen? Porque nadie lo había cerrado. Entonces, si no hay dudas, entonces continuamos con esto. Ya imprimimos el vector. Ya funciona de maravilla. Bueno, todo funciona normal. No hay ningún problema. Si queremos reasignar un nuevo vector, unas nuevas componentes al vector A, ¿cómo le podríamos hacer? Pues aquí sería de manera sencilla. Por ejemplo, declararía double asterisco B igual a new double y aquí declaro 10. ¿Okay? Y aquí simplemente pues declaro que vector a.componentes ahora sea igual a B, ¿vale? Entonces, en este momento ya mi vector B, mi vector A deja de apuntar a las componentes que tiene A. Por tanto, sería conveniente vaciar este arreglo A, pero de momento no lo voy a vaciar. Recuerden que para vaciar algo declarado con new o en el caso de C++, con malloc, pues hay que hacer un delete o un free de memoria. No lo voy a vaciar ahorita, ¿vale? Después lo vamos a estar ocupando para aplicar unos conceptos y vamos a quedarnos de esta manera. Y bueno, pues como modifiqué las componentes y las componentes cambian de tamaño, pues también tengo que modificar tamaño. Será igual a 10 en este caso. Y ya tengo todas las modificaciones hechas. ¿Vale? Ahora,
¿qué ganamos de ventaja? Bueno, pues los vectores dejan de ser elementos fijos, de memoria fija. Sus componentes ya no tienen que ser en toda la ejecución del programa de tamaño 5 o de tamaño 10. Los podemos cambiar conforme nosotros creamos, siempre y cuando igualemos las componentes a otro. Y ya no nos tenemos que estar preocupando, pues, de si queremos o no queremos que a lo largo de todo el programa el vector tenga el mismo tamaño, sino que ahora, pues, ya podemos modificarlo en cualquier momento de nuestro programa. Solamente declaro unas nuevas componentes y ya lo puedo modificar el vector de manera directa. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Porque ahora vamos a rellenar el vector A, pero vamos a rellenar cada una de las componentes de manera aleatoria. Lo que me lleva a la parte de librerías. Todavía vamos a hacer varias cosas con esto, ¿vale? Vamos a crear una función que calcule la norma, vamos a hacer una función que calcule producto interno entre dos vectores y situaciones así. Y después vamos a regresar a racionales ya que hayamos entendido lo de librería, porque recuerden que aquí nos falta, por ejemplo, en lugar de meter un racional de esta forma, pues, ¿por qué no escribir un string escrito como 2/3, así, y que lo entienda nuestro racional, por ejemplo, ¿vale? Que eso lo vamos a ver con lo que se conoce como constructores, pero es un concepto de C++. Bueno, de todo lenguaje de programación orientada a objetos. La gran ventaja de las estructuras en C++ es que se comportan como objetos. Les dije que al final resultan ser objetos, solamente tienen una que otra desventaja. Y bueno, la gran idea de las estructuras es que podemos crear lo que se conocen como constructores, que son un tipo especial de funciones, que están reservadas para objetos, pero para nosotros pues lo vamos a reservar para estructuras. ¿Vale? Entonces, eso lo vamos a ver ahorita. Perdón, no lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver un poco más adelante. Y ahorita vamos a entender cómo funciona una librería. Vamos a entender cómo funcionan en particular dos librerías, que son la de Crono, que es la de C++, para manipulación del tiempo, y la de Random, que es la que obtiene valores aleatorios. Entonces, dudas hasta aquí de estructuras y de cómo nos ofrece la posibilidad de modificar el tamaño de vectores. No es la única forma, ¿vale? Después vamos a crear un vector en forma de lista. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a poder agregar y quitar elementos a nuestro gusto. Porque si se dan cuenta, aquí la única forma de poder agregar elementos es modificar todas las componentes. Tendríamos que crear unas componentes de B y en este B vaciar las componentes de A y así ir agregando. Todavía es ineficiente. Lo que vamos a hacer después es crear un vector o una lista que sí permita esa modificación. Pero entonces, de momento aquí queda claro que gracias a las estructuras ya podemos pasar objetos a funciones directamente sin necesidad de estar trabajando con apuntadores. Implícitamente están, porque aquí las componentes están dadas como un apuntador. Pero aquí ya podemos mandar nuestro vector y no necesito trabajar directamente pues, con aritmética de apuntadores o cosas de ese estilo. Puedo trabajar con estas componentes. Vean que su compañera aquí aprovechó que las componentes como tal, utilizó la notación de extracción por medio de corchetes y utilizó la información del tamaño en la estructura para completar el ciclo. Entonces, ¿dudas hasta aquí? Yo no entendí esa parte que hizo la compañera para imprimirte el vector. Ok. Vamos a entender qué hizo su compañera. Bien. Ella lo que hace es sobrecargar este operador. Recuerden que este operador lo tenemos como descorrimiento a la izquierda o como operador de inserción hacia la salida, hacia un stream de salida. Cout es un stream de salida. ¿Vale? Es la salida estándar para C++ sobre terminal. ¿Vale? Entonces, lo que hace este operador es pasarle el objeto de la derecha, pasárselo al stream que estamos controlando. En este caso, el stream es un stream por terminal, es Cout. ¿Vale?
Cout se encarga de imprimirnos en la pantalla este mensaje. Entonces, lo que vamos haciendo es con este operador anidando cada uno de los objetos que queremos que se imprima en la terminal sobre Cout, de manera que aquí se imprime el vector es con la flecha hacia la derecha, todo este string, ¿vale? Se le pasa a Cout y Cout nos hace esa impresión. ¿En dónde está? Aquí está, ¿vale? Ahora, ese operador se encadena. ¿Qué quiero decir con que se encadena? Bueno, lo que ya le había insertado previamente al stream se va a quedar ahí en Cout. Y si le voy agregando más cosas, se van a ir incluyendo directamente al stream de salida como Cout. Por eso es que aquí ponemos uno tras otro cada vez que queremos imprimir diferentes cosas sobre una misma línea. Entonces, aquí le pasamos este objeto que llamado vectora, que es una estructura. Y entonces queremos nosotros hacer que cuando yo le pase a la derecha a este operador, Cout entienda que debe de imprimir las componentes del vector. Para ello sobrecargamos la función que se encarga de controlar este operador. En C++ y en C, y de hecho en la mayoría de lenguajes, todo se manipula con funciones, todo. Operadores de asignación, como es el caso del igual. Esta función new también es una función, aunque no tenga la estructura como tal, también se puede sobrecargar. La suma y los operadores de incremento también se pueden sobrecargar, ¿vale? Pero tienen un nombre muy específico en C++. Esto ya dependerá del lenguaje. En C y C++, las funciones que se encargan de controlar todos esos operadores inician con la palabra operator, seguidos del operador que queremos manipular nosotros, que queremos darle una nueva funcionalidad. Entonces, en nuestro caso, queremos darle una nueva funcionalidad a este operador, al de inserción. Entonces, para hacer eso, creamos operador de inserción. Ahora, ¿por qué se le llama sobrecarga de operadores? Porque dentro de C++, de su estándar, ya de su codificación como tal, ya existen comportamientos para este operador. Esta función como tal, la de operator menor que, ya tiene una estructura. Si no tuviera una estructura, no entendería, por ejemplo, cuando le pasamos un string, ¿vale? No lo entendería. O cuando hacemos Cout e imprimimos una suma o un entero, cosas así, no las entendería. Pero ya por default ya tiene esas funciones C++, ya entiende cómo imprimir un entero, ya entiende cómo imprimir un string. Bueno, se le conoce sobrecarga porque nosotros ahora estamos creando una nueva funcionalidad bajo el mismo nombre. No necesitamos crear una función aparte llamada, por ejemplo, ostream. Así. O es más, la voy a poner como vacía. Void imprimir vector, por ejemplo. ¿Vale? Y aquí le pasaría el vector que vamos a imprimir e igual por referencia. ¿Vale? Vector A. Así, por ejemplo. Aquí crearía la función así. ¿Vale? Entonces, creando esta función, esta me permitiría imprimir un vector, pero pues no es nada conveniente si ya tengo un operador en C++ o en el lenguaje de programación que esté trabajando, que me interpreta cómo imprimir cosas dentro de la terminal. Si ya lo tengo, esto es desperdicio crear una nueva función. Mejor nos aprovechamos de la que ya existe y solamente le agregamos una nueva funcionalidad. ¿Vale? ¿Cómo le agregamos esa nueva funcionalidad? Bueno, pues creamos una función con el mismo nombre de la que ya existe y lo que las diferencia son los argumentos que pedimos. La función de operator menos siempre pide el stream donde estamos imprimiendo. ¿Vale? ¿Qué es este ostream data? Pues es todo lo que ya hayamos insertado previamente en Cout. ¿Vale? Todo esto que tenemos aquí a la izquierda de este operador ya está almacenado en esta variable cadena. Se lo pasamos. Eso quiere decir, eso nos permite, encadenar lo que ya se había impreso previamente con el nuevo, sin borrar lo que tenemos en el stream ya hecho. Esto hay que tenerlo en cuenta porque hay veces que se requiere trabajar con un historial, por ejemplo. Si nosotros borramos lo que ya tiene Cout, pues nos meteríamos bastante en problema. ¿Vale? Entonces, con esto estamos asegurándonos de que no vamos a borrar lo que ya se haya insertado. Y entonces,
Lo que le pasamos ahora, o lo diferente, es que ahora le pasamos una estructura de tipo vector. Pues queremos que se entienda qué es esta estructura, que sería justamente lo de la derecha del operador de inserción. Queremos ahora que entienda esto que estoy subrayando aquí. Para eso, el segundo argumento es esto que está aquí. ¿Vale? Entonces, bien, ya le pasamos nuestra estructura de tipo vector. Ahora, ¿por qué tienen estos AND-person aquí? Bueno, porque no estamos pasando una copia de los valores. Recuerden que hay dos formas de pasar cosas o argumentos a una función. ¿Es por valor o es por referencia? Por valor, recuerden que se hace un copiado. Por referencia, mandamos la dirección de memoria. Eso de dirección de memoria se puede hacer con apuntadores, pero aquí en C++ es preferible mandarlos con alias. ¿Qué es un alias? Bueno, un alias es, aquí tú le estás mandando a esta vector A, pero déjenme llamarle aquí vector B para que se vea que son diferentes. ¿Vale? Vector B, así. Vector B, vector B. ¿Vale? Son diferentes. Aquí declaré un vector B, llamado vector B, perdón, y luego se lo estoy mandando a Cout para que lo imprima. ¿Vale? Si yo se lo pasara por valor aquí, se estaría realizando una copia de vector B en una nueva variable llamada vector A, lo cual me gastaría mucha memoria porque las estructuras pues son bastante pesadas. Entonces, para evitarnos eso, lo que hacemos es mandar por referencia la información. ¿Esto qué quiere decir? De fondo quiere decir que en lugar de mandar los datos de vector B, mando la dirección de memoria del vector B. Y entonces aquí vector A va a contener o va a saber dónde está guardada la información que tiene vector B. No hace una copia de sus componentes ni de su tamaño, sino que accede a ellos a través de la dirección de memoria de vector B, ya que la conoce. Les digo, esto de fondo es trabajar con apuntadores, pero C++ evita que utilicemos directamente eso, ya que estos tienen una restricción comparados con los apuntadores. Simplemente nosotros en ningún momento podemos manipular. Con este operador de AND-person, a diferencia de un apuntador, no podemos hacer aritmética como tal. No existe la aritmética de apuntadores en esto. Porque lo único que estamos haciendo es que ahora a vector B, en lugar de llamarlo así, lo llamamos vector A, porque van hacia la misma dirección de memoria. Por eso se les conoce como alias. Entonces, con eso queda aquí por qué son estos operadores de AND-person, ¿vale? Para no hacer copias de los valores. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, comenzamos un recorrido. Este recorrido de ciclo for va a leer cada una de las componentes que tenemos almacenados en nuestro vector, ¿vale? Entonces, ¿desde dónde comenzamos? Bueno, comenzamos desde el elemento 0 de nuestro arreglo. Recuerden que nuestro arreglo aquí son estos que están aquí, aunque lo ocupamos acá arriba, ¿vale? Son estos elementos que están aquí, que son estos de A. Empiezan desde 0. ¿Hasta dónde tenemos que terminar? Bueno, por eso es que aquí le pasamos el argumento de tamaño, porque se va a detener o va a dejar de recorrer hasta que termine con la última componente de nuestro vector, ¿vale? Si yo no pusiera aquí el tamaño en la estructura, aquí tendríamos que poner un n fijo, por ejemplo, un 5 o un 10. Y eso me causaría problemas, porque si todos los vectores que les pase con el tamaño, pues bien. Pero si no, voy a empezar a acceder a direcciones de memoria que no me corresponden, a lugares de la memoria que yo no debo entrar. Y eso me va a causar problemas. Recuerden que cuando provocamos este tipo de errores, en Linux sí estaban bien controlados, marcaba una violación de segmento. Pero en Windows eso no está bien controlado y el programa empieza a hacer cosas raras, porque está accediendo a memoria que no tiene posibilidad de manipular o de entender que hay ahí, ¿vale? Entonces, afortunadamente, el vector o la estructura vector ya contiene el tamaño o el último elemento al que tenemos que acceder. Podemos obtenerlo a partir de la segunda parte de tamaño. Bien, pues ahora lo que hacemos
es que al stream de salida, que en este caso se llama cadena, le anclemos adicionalmente la información de cada una de las componentes. Estamos aplicando este operador de inserción. Por eso es importante que aquí mandemos el stream de salida que ya tenemos. Dicho de otra manera, lo que vamos a hacer es ir haciendo una sustitución de cada uno de estos valores jésimos, los vamos a ir pegando aquí uno tras otro. Y todo eso se va insertando hacia out. Entonces, si yo no mantengo por referencia esto y mando otro stream, por ejemplo, perderíamos esta parte que ya insertamos en cout. Gracias a que lo estamos mandando como referencia, pues se manda toda la parte izquierda que ya tiene insertada cout. Y entonces lo único que hacemos es encadenar nuestras componentes. ¿Vale? Y bien, ¿cómo accedemos a las componentes de nuestro vector? Pues esas están guardadas en el apuntador de componentes. Recuerden que el apuntador guarda la dirección de memoria donde están nuestras componentes, ¿vale? Para acceder a los valores de cada una de las componentes, tendríamos que utilizar el operador de desreferencia, que sería algo así, componentes más J. Pero en C++, esto está simplificado. En lugar de utilizar el operador de desreferencia y aritmética de apuntadores, lo único que hacemos simplemente es utilizar los operadores de extracción de un arreglo, que también son compatibles con apuntadores. Esto que estoy subrayando de componentes J es equivalente a lo que tengo escrito a la derecha en comentarios. ¿Queda claro cómo funciona el de su compañera o hay una duda en específico? O dudas en general también. Bueno, y aquí luego retornamos el stream de salida, ¿vale? Retornamos este stream. ¿Por qué retornamos el stream? Porque, por ejemplo, todavía queremos encadenar con otras cosas nuestra impresión en pantalla. Por ejemplo, yo aquí podría querer encadenar con un mensaje que dijera, aquí es el final. Aquí es el final, ¿vale? Si yo no retorno este stream y solamente hago la impresión, pues esto se interpretaría como otro aparte. Y pues no queremos eso. Queremos que se encadene lo que está a la izquierda, esto que está aquí, ya incluso con el vector B, se encadene con esto nuevo y el end line, ¿vale? Recuerden que end line delimita un final de línea dependiendo el tipo de stream que nosotros hagamos. No es lo mismo que el interlineado. El interlineado es un carácter y el end line es una finalización de una línea del stream, ¿vale? Pues por eso hacemos return cadena. Entonces, ¿dudas? Bien, si no hay dudas, entonces, bueno, yo creo que hasta aquí le dejo. Y ya el jueves, ahora sí ya rellenamos con crono y con random. Y los comparamos con la de rand de C y la de time de C. ¿Vale? Porque vamos a entrar con